ya vimos lo normal del cerebelo, ahora vamos a conocer lo patológico relacionado al cerebelo, y aquí es nuestro examen de interpretación. Como ya había comentado, la clasificación semiológica, la que más se utiliza ya cuando usted evalúa a un paciente, es decir, en el centro está el vermis y acá donde están las alas o los hemisferios cerebrosos. La porción intermedia que se ve anatómicamente por neuroanatomía no la tomamos muy en cuenta, decimos vermis y hemisferios cerebrosos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos ahora a correlacionar, no? Bueno, acá. Cuando yo quiero evaluar el vermis, aquí la neuroanatomía es muy importante, es muy neuroanatómico esto. Entonces, yo tengo al vermis del cerebelo y tengo a los hemisferios cerebelosos. Entonces, la representación somatotópica en relación a vermis y hemisferio, pero pone un poquito de cabeza, ¿no? A la cabeza aquí abajo. Pero lo más importante es que el tórax está en el centro y las extremidades están hacia los lados. Pongo la cabeza arriba, que no nos interesa mucho. La cabeza, el tórax en el centro, o la parte central del cuerpo en el centro, y las extremidades estarían a los lados. Entonces, cuando yo evalúo el vermis, estoy evaluando la parte central del cuerpo. ¿Ya? Estoy evaluando la parte central del cuerpo. Estoy evaluando realmente, cuando evalúo vermis, estoy evaluando equilibrio. O sea, si usted hace ya su evaluación de cerebelo, dice, no, evalúa el cerebelo del tal paciente. Usted dice, a ver, el cerebelo tiene vermis y hemisferios. El vermis yo lo evalúo por unidad del equilibrio. ¿Cómo evalúo el equilibrio? Haciéndolo caminar al paciente. Usted dice al paciente que camine. Si el paciente camina normal, de forma adecuada, correcta y bla, 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 quiere decir que el paciente tiene un vermis correcto, un vermis adecuado. Pero si el paciente tiene un trastorno del vermis, como el cerebelo es la estructura principal del equilibrio, es la directora de una orquesta que se llama equilibrio. El equilibrio tiene un director de orquesta. El equilibrio tiene un director de orquesta que se llama el cerebelo, específicamente el vermis. Es la estructura central del equilibrio. Y tiene estructuras secundarias o periféricas. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles otros tienen que ver con el equilibrio? ¿Cuál? ¿Qué otra cosa también tiene que ver con el equilibrio? La vía vestibular, ¿no? La vía vestibular también tiene que ver con el equilibrio. ¿Qué más tiene que ver con el equilibrio? El cordón posterior, porque imagínense usted, si no reconoce de manera consciente la parte de su cuerpo, se cae. El cordón posterior. ¿Y qué más tiene que ver con el equilibrio? La vía óptica. Entonces, para yo tener un equilibrio adecuado, tengo que tener un cerebelo, específicamente el vermis, bien. Y secundario está la vía vestibular, el cordón posterior y la vía óptica. Entonces, si se destruye la estructura principal del equilibrio, si se daña la estructura principal del equilibrio, el paciente, no importa que tenga estos tres elementos bien, tiene una pérdida total de equilibrio. Entonces, si usted hace caminar a su paciente, no tiene equilibrio, se agarra de las cosas, se cae, se tiene que agarrar de algo. ¿Y parece a qué persona? ¿Parece a alguien que está borrachito, no? Que está bajo los efectos del alcohol. Por eso, cuando evaluamos nosotros la marcha en el paciente que tiene un problema cerebeloso, el paciente parece que hubiera tomado alcohol. Por eso esa marcha se llama la marcha del ebrio, la marcha del borracho o marcha cerebelosa. ¿Ya? O sea, así yo evalúo el vermis por medio del equilibrio, lo hago caminar, porque el cerebelo, específicamente el vermis, es la estructura principal del equilibrio. Ahora, ¿cómo evalúo los hemisferios cerebelosos? Dijimos que cada hemisferio cerebeloso, el hemisferio cerebeloso derecho, ¿qué extremidad controla? ¿La extremidad derecha o izquierda? Derecha, ¿no? Y el hemisferio cerebeloso izquierdo controla ¿qué extremidad? La izquierda. Entonces, si yo quiero evaluar el hemisferio cerebeloso derecho, le hago coordinar del lado derecho. Y si quiero evaluar el hemisferio cerebeloso izquierdo, le hago coordinar del lado izquierdo. Entonces, cuando yo evalúo cada hemisferio cerebeloso,
evalúo coordinación. 3 maniobras: simetría, una maniobra que se llama diadococinesia, que son para coordinación, y una para tono, que es algo que le llamamos nosotros la sinergia. Entonces, estas dos son para coordinación, usted ya sabe que eso es ponto cerebelo, cerebro, cerebelo, y la sinergia que es para tono muscular. Usted ya sabe que eso es el espino cerebelo en cada extremidad. Entonces, ¿cómo evalúa la primera? Metría, que coordine, lo que habíamos hecho con el ejemplo con su compañero. Metría es buscar un punto en el espacio, eso significa metría. Entonces usted le dice al paciente: señor, cierre los ojos, porque mire que la avión tiene que ver con el equilibrio. Con la punta del su dedo tóquese la punta de la nariz. ¿Ya? Entonces usted ya sabe, primero reconocer, ¿verdad? Coordinar. Ubicar un punto en el espacio. Usted le dice: tóquese su dedo, con los ojos abiertos, que toque un punto que se está moviendo, o el propio dedo de otra persona. ¿Ya? O a veces lo hacemos con las extremidades inferiores, que toque talón, rodilla, talón, rodilla. La cosa es que ubique un punto y coordine. Esa es la metría. La diadococinesia es hacer cosas opuestas. Generalmente la diadococinesia la hacemos al paciente que haga con la manito palma abajo, palma arriba, palma abajo, palma arriba, palma abajo, palma arriba, palma abajo, palma arriba. ¿Ya? Y con los ojos cerrados mejor. A veces lo hacemos con las dos manos. Parece como que estuviera agarrando una marioneta, ¿verdad? Pero se llama la maniobra de las marionetas, porque parece que estuviera cogiendo las marionetas. Esa es la diadococinesia. ¿Qué es lo que quiero hacer con el que coordine? Que haga cosas opuestas de manera rápida para que se olvide, para ver si él puede coordinar. Si, por ejemplo, del lado derecho yo le digo: señor, tóquese la punta de la nariz. No lo puede hacer. Haga la diadococinesia. Del otro lado lo hace de manera normal. Yo digo: el problema es que tiene un paciente que tiene un problema en la metría y en la diadococinesia del lado derecho. Entonces tiene que haber un problema en el hemisferio cerebroso del lado derecho. Un tumor, una hemorragia, un infarto, qué sé yo, algo tiene que tener en el lado derecho. Y por último, deje el teléfono ahí, que no creo que esté anotando. Se anota en su cuaderno. ¿Ya? Y por último tenemos la sinergia. La sinergia evalúa tono. La sinergia entonces, en la sinergia nosotros evaluamos el tono. Entonces usted le dice al paciente: mire, usted va a flexionar el brazo y yo no lo dejo. Usted flexiona y yo le tiro el brazo. Entonces yo le pongo la mano en la cara por si acaso, flexiona el brazo, flexiona y de repente yo lo suelto. Ya, perdón, hágalo normal. Flexiona y de repente yo lo suelto. Ya, flexiona y yo lo suelto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Su cuerpo flexiona, yo extiendo, pero de repente yo le suelto el brazo. Entonces, como el cerebelo controla el tono, el cerebelo en sí debe de entender que si él sigue flexionando el brazo se va a golpear la cara. Entonces lo que hace el cuerpo es parar eso, porque yo ya no estoy provocando la fuerza. Entonces, si él tuviera un trastorno del cerebelo, como tiene poco tono, se golpearía la cara. Entonces, evidentemente, por eso no le pone la mano en la cara al paciente, porque podría ser que se vaya a golpear la cara si tiene problemas del tono muscular. Entonces, para evitar eso, si me golpea la mano, quiere decir que su tono está disminuido. Entonces, con eso yo evalúo el tono. Que el paciente flexione, yo hago lo contrario y de repente le suelto. Y si él tiene un buen cerebelo, él va a parar. Pero si tiene un cerebelo comprometido por su hipotonía, se va a golpear en la cara. Entonces, esa es la maniobra de la sinergia. Con las dos primeras yo evalúo coordinación y con la última yo evalúo todo. Entonces, si del lado derecho del paciente no se puede tocar la punta de la nariz, no puede hacer esto, y cuando le hacemos la maniobra se golpea en la cara, yo me estoy dando cuenta de que tiene un problema de la coordinación y todo del lado derecho, y por ende el hemisferio afectado tiene que estar del lado derecho. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de un trastorno del Vermis, es decir, trastorno del equilibrio, nosotros le llamamos síndrome verniano. Si usted escucha un síndrome verniano, quiere decir que el paciente tiene un trastorno de equilibrio. Si el paciente tiene un trastorno en la metría, la sinergia, la cocinesia, o sea, coordinación y tono, nosotros hablamos de un síndrome cerebeloso hemisférico o de hemisferio cerebeloso. Hemisférico. Si el problema está del lado derecho, derecho. Si el problema está del lado izquierdo, izquierdo. Si el problema está de los dos lados, que la verdad eso no pasa. Pero bueno, si llegara a pasar, derecho e izquierdo. Ahora, también puede ser que tenga los dos. Tenga trastorno del equilibrio
y tenga trastornos del hemisferio cerebeloso. Entonces ahí usted le dice síndrome vermiano y cerebeloso o síndrome cerebeloso mixto. Cerebeloso mixto quiere decir que tiene un vermiano, un trastorno del equilibrio, y tiene un hemisférico cerebeloso. ¿De qué lado le pone? ¿Síndrome cerebeloso mixto derecho o síndrome cerebeloso mixto izquierdo? Tengo un paciente con una marcada alteración del equilibrio, parece borracho caminando, y del lado izquierdo no coordina, no tiene metría, no tiene sinergia, no tiene autosinergia. ¿Qué síndrome sería? Cerebeloso mixto izquierdo. Entonces usted dice, la lesión tiene que estar a nivel del pelvis, porque tiene trastorno del equilibrio, y del hemisferio cerebeloso del lado izquierdo. Aquí tiene un tumor, un hemorragia, un infarto, qué sé yo, lo que tenga, ¿ya? ¿Están claros los grupos? Entonces ya saben, el pelvis tiene que ver con el equilibrio, miren que la parte semiológica llega a evaluación un poco más sencilla, ¿no? Entonces, mira, ahí vemos, por ejemplo, las características, ¿no? Con respecto a la marcha. Mire usted el paciente, este de aquí, ¿no? De acá es otra cosa. Este de aquí, el paciente, evidentemente, como tiene trastorno del equilibrio, ¿qué tiene que hacer? Tiene que abrir su base de sustentación. Si se da cuenta, los pacientes caminan con los brazos más, las piernas más separadas. Usted se cuenta cuando usted va caminando un paciente ebrio, si es que no se cae el paciente, usted se cuenta que ellos abren la base de sustentación. Porque si usted, mientras más pega los pies al cuerpo, evidentemente tiene menos espacio en el suelo y es más fácil caerse. Entonces ellos, como tienen problemas, tienen que abrir su base, caminan así. Caminan abriendo los pies que no se caen. Entonces abre su base de sustentación y camina como un paciente borracho. Algo que también tienen ellos es un temblor cerebeloso. Esto es interesantísimo. ¿Por qué se produce el temblor cerebeloso en los pacientes con esta patología? Y hacen también algo que se llama disartria cerebelosa. ¿Se acuerdan qué era la disartria? ¿Qué era la disartria? Es un trastorno en la articulación de la voz. ¿Ya? Los pacientes cerebelosos, como no coordinan la voz, porque la voz también es coordinar, todo es coordinar en esta vida. Ellos no pueden coordinar la voz, entonces tienen una disartria cerebelosa. Hablan como cantaditos, doctor, ¿qué pasa? Es que no sé por qué yo hablo así. Porque los músculos que hacen hablar y lo que no dejan hablar no coordinan entre ellos, entonces el paciente habla raro, como que se trabara para hablar, como que se dificultara hablar porque no tienen una coordinación. Y ellos hacen algo que se llama el temblor cerebeloso, tiembla. Hacen un temblor cerebeloso. Entonces, interesante, el temblor cerebeloso. El temblor cerebeloso es de actividad. Aumenta o aparece cuando el paciente está en actividad. Y desaparece cuando el paciente está en reposo. Y es fácil entender, ¿no? Si yo estoy ahorita con la mano reposada, no voy a temblar. ¿Por qué? Porque no estoy coordinando. Porque el problema del cerebro es la coordinación. Si está dañado el cerebro, no coordinas. Pero ¿qué pasa cuando usted ya levanta la mano? Tengo que coordinar. Porque cuando yo levanto la mano, estimulo los músculos que hacen que levante la mano, inhibo los músculos que hacen que baje la mano. Entonces, como esos músculos no pueden coordinarse entre sí, porque el cerebelo es el que los coordina, el paciente comienza a temblar. Entonces dice, señor, con la punta del dedo, tiene, está la mano en reposo, no tiene. Tóquese la punta de la nariz. Y comienzan a temblar. Encima que no llegan, tiemblan. Deje la mano en reposo, para el temblor. Es decir, el paciente, el temblor aparece en actividad y desaparece cuando está en reposo. Doctor, pero el temblor parkinsoniano es diferente. Cuando hablamos de la enfermedad de Parkinson, nos vamos a dar cuenta que el temblor de Parkinson es al revés. ¿Cuál era la sustancia que se encargaba, que estaba baja en la enfermedad de Parkinson? La dopamina. La dopamina sirve para moverse. ¿Ya? La dopamina tiene algo que ver con el movimiento. ¿Ya? Entonces, como la dopamina falta, en el Parkinson, acuérdense usted que la dopamina falta, hay disminución de dopamina. Entonces, cuando disminuye la dopamina, aumenta una sustancia que hace que usted se mueva, que es la acetilcolina. Entonces, cuando en la enfermedad de Parkinson, como está disminuida la dopamina, aumenta una sustancia que es la que produce el movimiento. Entonces va a suceder lo contrario. Cuando el paciente está en reposo, como tiene aumentada la sustancia esa que hace que usted se mueva porque la dopamina está baja, el paciente comienza a temblar, porque está esa sustancia aumentada, que es la acetilcolina. Entonces el paciente, como no se está moviendo y la sustancia está ya activada, comienza a contraerse. Pero ¿qué sucede cuando el paciente...
Entonces en reposo aparece. Pero ¿qué sucede cuando el paciente está en actividad? Cuando está en actividad, el temblor, en cambio aquí, desaparece, lo contrario del temblor cerebeloso. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está en actividad, utiliza la acetilcolina, porque la acetilcolina sirve para moverse. Entonces, cuando él se está moviendo, la está utilizando, es normal, nosotros tenemos acetilcolina. Entonces, el paciente, en cambio parkinsoniano, cuando está en reposo, tiembla, y usted le dice, tóquese la punta de la nariz, y él deja de temblar. Vuelva a poner la mano en reposo y comienza a temblar. El paciente cerebeloso lo contrario porque el problema es la coordinación. Cuando usted en reposo, usted no coordina, entonces el paciente no tiembla. Y cuando le dice tóquese la punta de la nariz, es cuando tiembla. O sea, el cerebeloso, su temblor, aparece en actividad y desaparece en reposo. Mientras que el parkinsoniano, el temblor, aparece en reposo y desaparece en actividad. ¿Alguna pregunta o inquietud tipo algo? Listo, ahora, a ver cómo funciona.